Buenas tardes, Barbados. Buenos días, México. A quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Dentro del esfuerzo por romper los muros que hace la derecha a través de sus medios hegemónicos, seguimos con nuestra lucha de acercar el Caribe al continente, donde hoy y donde hay políticos, activistas y actores de izquierda, de primer orden, de primer nivel, y que por desgracia muchas veces ni se conocen. Y es una verdadera pena, dado que la lucha contra el imperialismo y la colonialidad se dan en toda América Latina. Hoy nos hace el favor de acompañarnos Kandis Sebro, a quien le agradecemos de verdad su apoyo. Sin ella, estas entrevistas con nuestros invitados sería muy difícil de poder lograr. Y ella, si bien nos acompañó ahora en una charla anterior, que fue sobre Trinidad y Tobago, nos hace el favor de estarnos acompañando en esta. Ella, como dijimos en esa ocasión, es oficial de Educación e Investigación del Sindicato Petrolero de Trinidad y Tobago, coordinadora también de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Ella está ahorita en Trinidad y Tobago y también nos hace favor de acompañarnos toda una personalidad del Caribe y del continente, desde Barbados, David Denny, que es sindicalista y panafricanista, miembro de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, del Movimiento Caribeño para la Paz e Integración y de la Red de Solidaridad con Cuba. A los dos, gracias de corazón por estar aquí. Buenas tardes. So good afternoon to everyone, Mexico, Barbados, and of course, good afternoon, David and Kandis. Kandis, who comes from ACP, the Assembly of Caribbean People, the coordinator, and who is here with us this evening and has facilitated these interviews that would have been happening. And thank you also to David Denny, who is a member of the Assembly of Caribbean People, also of the Network of Peace and Integration, and also of the Caribbean Network in solidarity with Cuba. Good afternoon, David. David, tienes tu micrófono cerrado. David, no sé si le puedes comentar que tiene el micrófono cerrado. Your mic, David. Sorry, good afternoon. Sorry. Nos gustaría mucho saber cuál es la situación que se vive allá en el Caribe, David. La lucha de la izquierda por la soberanía y la independencia de los pueblos, por lograr la integración, es una batalla que se ha dado durante siglos. So, David, we want to hear a little bit more about what's happening in the Caribbean, about sovereignty, about the struggle for independence, and this whole struggle has been happening for centuries. Y esta lucha a veces tiene avances y a veces tiene retrocesos, pero dentro de esta lucha a veces no sabemos qué está pasando, quiénes son los protagonistas y cuáles son los problemas. So sometimes with our struggle we are able to advance, sometimes we have setbacks, and we don't know who are the great leaders that move forward, that move the whole movement forward. So what are the challenges you're having? What is happening in the Caribbean? Entonces, no sabemos, por ejemplo, qué pasa y cuáles son las luchas en Barbados, y nos gustaría saber que nos platicaras qué pasa en Barbados y desde Barbados, ¿cómo se ve el continente? So not only tell us what is happening in Barbados, but also how does Barbados see the rest of the continent? Can I start? Yes. First, I would like to say that coming out of our emancipation struggles in the English-speaking Caribbean, most of the Caribbean nations are now independent nations, with the Queen remaining as head of state. There are 4 countries in our region that are republics. That is Dominica,
Trinidad and Tobago, Guyana, and Barbados, which is the newest republic in the region. There are other countries that are putting forward the idea to become republic, such as Jamaica and St. Lucia. So that's what is happening in the English-speaking Caribbean in relation to the independence movement. Bueno, primero quiero hablar de nuestras luchas emancipatorias, en que después de esas luchas, la mayoría de las islas caribeñas angloparlantes tuvimos la independencia, pero teníamos la reina que quedaba como jefe del Estado de esos países. Solamente hay 4 países dentro del Caribe angloparlante que son repúblicas. Será Trinidad y Tobago, Guyana, Dominica y ahora Barbados, que es lo más reciente. En otros países hay un discurso sobre eso, pero como en Santa Lucía y en Jamaica, pero en ese momento no son repúblicas. David? Yeah, our movements support the independence struggles in countries like Bonaire, Dutch-speaking Caribbean, Aruba and Curacao, Spanish-speaking Caribbean like Puerto Rico, and French-speaking Caribbean like Martinique and Guadeloupe. We will continue to support the independence struggles in those countries. And we, in our region, as progressive, are putting forward a very strong anti-imperialist position, because even though some of the countries have received independence, we have found ourselves in a debt trap that allow first world countries to control our economies and to dictate to us and to reduce the standard of living among our working class people, and are forcing us to sell our resources to the private sectors. Y claro que apoyamos a las luchas independistas de los países caribeños de francohablantes, hispanohablantes, que de habla holandés. Y tenemos una postura bien fuerte sobre la cuestión de soberanía y antiimperialista. ¿Por qué? Porque aun si estamos independientes, estamos en una situación en que tenemos tanta deuda que dependemos de los recursos de los extranjeros que tratan de entrar de nuestras economías y imponer sus políticas y forzarnos a vender nuestros recursos de manera bien baratos. Our immediate struggle in the region must be centered around a battle for reparations for African descendants, for indigenous people, and for the Indian community that would have come to the Americas as indentured servants. So for us, the most important battle of today is to demand reparations for our people, then to defend our region as a zone of peace, and for us to be able to stand in solidarity with our brothers and sisters in Latin America and South America that are fighting against US imperialism and are fighting to develop the Bolivarian alternative and other alternatives that will empower working class people and indigenous people in our region. Y nuestra lucha, lo más importante de hoy, será la lucha para reparaciones para los afrodescendientes, para los indígenas y también para los indios de la India que estaban como trabajadores baratos. Sí, baratos. Sí,
Además, lo que será bien importante para nosotros en este momento será de tener poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están dentro del continente en América Latina y en América del Sur, que están luchando para tener una alternativa bolivariana y una alternativa al modelo de hoy. I think we must thank President Fidel Castro and President Lula and President Hugo Chavez for the work that they would have done in the late 1990s when we were fighting against the free trade areas of the Americas, and we were fighting for our people to continue to own our resources and to fight back the free trade areas of America agreement. And these great leaders, as well as civil society and the trade union movement, came with an alternative that helped us to defend our region against the US and Canadian imperialism. Y creo que tenemos que agradecer a los presidentes como Fidel Castro, al presidente Lula de Brasil y al Hugo Chávez por esa gran lucha que tenían en los años 90 en contra del ALCA y en que podían empoderar a la clase trabajadora. En este momento, creo que tenemos que seguir en esa línea hoy en día. That's it. Ok, mira, me llama mucho la atención que tú eres una personalidad que tiene muchos años peleando por la causa de la izquierda. Muchos años ya. ¿Cómo ves las cosas ahora? ¿Ha habido mejoría? ¿Se puede tener optimismo para que realmente se puedan lograr esa liberación de los pueblos? Sabemos que el imperio hace todo lo posible porque esto no se dé, pero con la visión que tú tienes de todo este tiempo, ¿qué posibilidades ves de que la lucha de los pueblos se logre? So it's clear to me that you're a person who's been in this struggle for a while. What do you see today? How do you see things today? How do you see the liberation of the people in actuality? Are you optimistic? And what do you think that needs to happen so that we can carry the struggle forward? Well, I must say that in our region, in the English-speaking Caribbean region, the left movement is weaker today than it was in the 1980s and 90s, because we only have maybe one political left party in the region, and that is the party in Trinidad and Tobago with our brother David Abdullah. But all of the other left progressive parties, all of them have shifted their position from revolutionary politics, and most of them have played right into the hands of US imperialism. For instance, or they burned out. Yeah, but for instance, like the People's Progressive Party in Guyana, which was a Marxist-Leninist political party and a very progressive and sound party in the past. So I think what we need to do is to build a new movement based on an anti-imperialist struggle, and that new movement can develop a political agenda that would allow us in the English-speaking Caribbean country to come together as one united political front.
because Okay. throughout, 1 second, David. Sí, bueno, hay que decir que somos muchos más débiles en el Caribe angloparlante que en los años 80, en los años 90. Y solamente tenemos un partido político de la izquierda en el Caribe angloparlante. Eso sería el partido de David Abdullah. Los demás han cambiado sus posturas y no son revolucionarios como el de Guyana, People's Progressive Party, el partido progresista de los pueblos, que hoy en día ya no es revolucionario. Y todos ahora están dentro del juego de los imperialistas. Entonces creo que tenemos que tener un nuevo movimiento de masas con una postura bien antiimperialista y en que además tenemos una agenda política para tener una frente y una posición unida sobre lo que queremos hacer dentro del Caribe angloparlante. Me llama la atención lo que dice David, de que solo hay un partido de izquierda y que los demás que había ya no están. ¿Qué pasó? ¿Se cansaron de luchar? ¿Fueron comprados por el imperialismo? ¿Qué pasó? So I'm very surprised to hear that there's only one party of the left. What happened? Did they burn out? What happened? Were they bought by imperialism? What happened? well, I think in some cases the progressive leadership have died out, and the younger sections of the party are no longer carrying that kind of revolutionary battle. The evidence are there. When you identify all of the English-speaking Caribbean countries, you will see that there's no left progressive party that is working in the interest of the working class people in our region. You may find pockets of progressive personalities in some of the political organizations in our region, but whenever those personalities get up and struggle on behalf of the working class people, they're jettisoned and then they're removed from office, and then in some cases out or forced out of the political party. So I think we need to develop a Caribbean political organization, and I think our brothers and sisters in Latin America, because the progressive movement is very strong in Latin America, I think our brothers and sisters in Latin America can help us to build that Caribbean political institution that will help our people. Bueno, creo que es que los líderes fallecieron. Los líderes fallecieron y para la juventud no están llevando a cabo esa lucha revolucionaria. Entonces, sí, hay en algunos partidos o en algunos grupos hay personalidades revolucionarias, pero sí se ponen a hablar o tratan de hacer algo dentro del partido para la clase obrera, siempre van a perder su posición o van a estar marginalizados o cosas así. Entonces, ahora creo que será muy importante de trabajar con el continente, con América Latina, porque allá la izquierda está bien fuerte, para que creamos una organización, un movimiento más fuerte dentro del Caribe. Me dejas un poco preocupado con la idea de que fallecieron los líderes y que esa pudiera ser una causa de que los partidos cambiaran, porque implica entonces que no se preocuparon por renovar cuadros, especialmente con la juventud, que la juventud aparentemente no participa tanto de esto, a pesar de que hay personalidades revolucionarias. So I'm a little concerned that you said that, so the leaders died out
and then they had nobody else to take that flame forward? Is it that they weren't training cadres, political cadres? Is it that now the youth is just no longer interested? I would say that, that the leaders try their best to create, a young group of persons to take over. But it just didn't happen. I mean, the evidence are there. If you look at the the People's National Party in Jamaica, that was a progressive party in the past. And you look at it now, today, you will see the evidence. As I mentioned, the PPP. In Barbados, our two progressive parties were the Workers' Party of Barbados and then the People's Empowerment Party. Both of those parties are no longer functioning. So when you look through the entire English-speaking Caribbean region, you will see that all of the progressive parties, they're no longer functioning, and the ones that are functioning have already changed their political direction. And the evidence are there. The only political party that is progressive in our region is the party that is attached to David Abdullah, and the evidence are there. Bueno, voy a decir que los líderes sí trataron mucho de formar a personas, pero la realidad es que hoy en día, cuando miramos a los partidos que estaban progresistas de Jamaica, de Guyana, ya no están. Los dos partidos que estaban revolucionarios dentro del Barbados ya no funcionan. Entonces podemos ver, la prueba ya está, que en ese momento cambiaron de postura o ya no funciona. Entonces el único que tenemos será el de David Abdullah. Pues espero que puedan subsanar o arreglar ese problema, porque los partidos al fin de cuentas son instrumentos necesarios para dar la lucha dentro de la democracia en cada país. So I hope that y'all will be able to resolve this problem, because political parties are great instruments in order to bring forward democracy within our country. Well, it's a crisis situation in our region, because even within the labor movement, the labor movement is very weak in our region. The progressive elements of the labor movement are no longer there. The labor movement have a few bureaucrats that runs the trade union like an association, and not like an organization belongs to the workers, and an organization that should represent the interests of the workers. That's why a lot of the right-wing politicians in our region are getting away with the implementing of the IMF agreements in our region and are oppressing our working class people. So we have to, I agree with you, this is something that we must work on in terms of building back that political organization for our working class people. And I think that we cannot do it individually by ourselves in our individual countries. I think we have to deal with it in a united way within the English-speaking Caribbean, because we have limited resources, one, and two, we don't have the strong progressive element like we had in the 1970s and 80s and 1990s and the beginning of this millennium. Bueno, aún si miramos al movimiento laboral, hoy en día es mucho más débil. Hay líderes que están como burócratas, que trabajan como si es una organización, una empresa, y no están trabajando con el interés de la clase obrera. Entonces, por eso la derecha puede poner sus políticas y puede introducir
todas esas políticas que están oprimiendo a la gente, a los pueblos. Entonces, sí, estoy de acuerdo. En este momento es algo que tenemos que solucionar y es algo que creo que tenemos que solucionar todos juntos dentro del Caribe. No creo que será posible una isla sola por nuestros recursos limitados, pero además porque el movimiento progresista en este momento no tenemos bastante fuerza. We must be honest and we must speak the truth, and we need to do a full audit on the left movement in the English-speaking region, because this is the only way we will be able to move forward. Because we also have some issues among some of our present-day progressive forces that goes back to the Grenada Revolution. And there's still some level of anger among our progressives in our region. So I think we have to speak the truth. We must be honest with ourselves, and we must do that audit. And then we must unite our forces, work together, and then we can move forward with a united front in our region. Sí, hay que ser honesta y hay que decir la verdad. Hay mucho dolor y las personas siguen siendo enojadas desde la Revolución de Granada. Entonces, tenemos que hacer un auditorio de esas personas progresistas y después seguir con una nueva frente unida en que trabajamos juntos para seguir avanzando con la lucha. Comenta David de que esta situación está generada prácticamente desde los 80, desde la invasión que hizo Ronald Reagan a Grenada. ¿Se puede decir que desde entonces se ha vivido esta situación? So David is saying that this is linked all the way back to the 80s, since this revolution. Yeah. There are people who are progressive who do not speak to one another in the region because of the Grenada Revolution. Because some persons, felt a pain at the death of Morris Bishop, and that pain remains with them up to this day. There are some persons who felt that, that the Bernard Core faction was correct up to this day. And we have several chats, and there are discussions in the chats in the region about the Grenada Revolution up to this present moment. So that's why we have to, do that audit, and we must be honest with ourselves, and then we can move forward. Sí, exactamente eso. Es que hoy en día tenemos chats entre esas personas progresistas y hay personas que todavía están en dolor por la muerte de Morris Bishop. Y hay otras personas que estaban de acuerdo con el otro grupo. Entonces, sí, hay que hacer ese auditorio de la izquierda y de los grupos progresistas. Una auditoría, básicamente más que un auditorio, una auditoría de la izquierda. No, pero está muy bien. Me deja impresionado saber eso de que desde la muerte del presidente de Granada, un asesinato, y tengo entendido que fue básicamente porque quería construir un aeropuerto, entre otras cosas, y el financiamiento que le daba Occidente, por decirlo así, era muy caro, y buscó donde se lo dieran más barato, y eso fue lo que generó entre las cosas que generó la invasión, de que estaba Cuba ahí, y invadieron realmente a los norteamericanos, se hicieron asesinatos, que se tardó tiempo en saber, realmente lo pintaron ellos a través de sus medios hegemónicos, que estaban liberando a Grenada, pero Grenada, ¿de dónde? ¿Cuándo había estado ocupada? Ese es el punto con este imperialismo, ¿no? No sé si quieras comentar algo a David de lo que dije. So he was saying, yes, the death of Morris Bishop, but also the murder of Morris Bishop. And I understand that there was a link to the building of an airport where he was trying to get funds to build an airport. And when they were providing it at a very high cost, he went to look for
a cheaper way to get the airport done. And of course, there was the invasion that happened. And of course, the North American forces, Cuba was there. So we know that all of this was part of this whole process. Correct. Me gustaría saber cómo ve, si ahorita el Caribe, por decirlo así, está disminuido. ¿Cómo ve David lo que está pasando precisamente en el continente? Lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú, lo que pasa en Argentina, en fin. ¿Cómo ve desde su visión lo que sucede de este lado? So how do you see what is happening with regards to what's happening in Brazil and Mexico and Argentina? How do you see all of these things? Well, I must say that I am very happy with what is happening in Latin America. In terms of Brazil, I was very happy that Lula was returned to power. I was also very happy with what happened in Bolivia, with the left being returned to power in Bolivia, in Venezuela. With Argentina, I am not very clear. Yes, there are a progressive element in Argentina that is in power, but I am not very clear about the politics in Argentina. In Mexico, the Mexican position have seem to be very progressive and have brought some level of balance in the Americas. So that for me, I think that there is a strong progressive element in Latin America that can help us in the Americas. And I know that the Venezuelans have been, extending its hands to many of our Caribbean nations and have done a lot for Caribbean people during disaster periods, as well as creating the Picture Caribbean Agreement so as to help poor nations in the Eastern, especially in the Eastern Caribbean region, so that Latin America have progressive forces have done a lot for us in the Caribbean, and I am very thankful for that. Estoy muy contento con la situación de América Latina, con Lula en Brasil, con Bolivia y con Venezuela. Claro que sí, estoy muy contento que lo que está pasando dentro de América Latina. Y en México hay una posición bien progresista y ahora hay más equilibrio dentro de las Américas. Y hay que decir que Venezuela apoya mucho a los países caribeños y siempre están allá para los países, sobre todo los países del este, del Caribe. Entonces sí, estoy muy contento con lo que está pasando dentro de América Latina. Pero comentaba también como que de Argentina no veía las cosas claro, ¿no? Dijo como que de Sí, Argentina no, él dijo que en Argentina no está bien claro sobre la situación de la política allá, entonces no puede comentar sobre eso. Y me imagino que en Chile también sería lo mismo en este caso, ¿no? And for Chile, would it be the same like Argentina? Yes. Ok. Bueno, es agradable escuchar cuando menos de que desde Barbados tienen una visión positiva sobre el continente, porque estamos convencidos que a pesar de que los medios no siempre cubren lo que sucede en el Caribe, salvo ahora que los amenaza un huracán. No sé si quieres comentar. All right, so it's very great that we can hear what's happening, because here we are and we never know what's happening in the Caribbean except for the main media covering a hurricane such as now. Al final de cuentas, lo que sucede en el continente, o bien lo que sucede en el Caribe, repercute de alguna forma, nos llega, nos afecta.
La And of influencia es course- mutua. And of course, whatever's happening in the Caribbean or whatever is happening in the continent, it has effects on us. So the influence and the impact is mutual. Como bien decía el comandante Hugo Chávez, la diplomacia de los pueblos no necesita de más medios que la comunicación entre los mismos pueblos para que los cambios se den y para saber qué es lo que pasa. As Hugo Chavez would have said, communication between the people has to happen simply as communication amongst the people themselves, and as no better way to find out what is happening. Yo espero que la situación en Barbados sea diferente y que puedan congregar una nueva propuesta de izquierda, una nueva propuesta progresista. I do hope that the situation in Barbados changes and that you can come forward with a new proposal of the left that is progressive. Para que de esa manera podamos apoyarlos desde el continente. So that we can support you from the continent. Okay. Creo que es muy importante entender lo siguiente. No sé cómo lo puedas traducir, pero yo digo muchas veces que decir que somos latinoamericanos nos da una referencia geográfica, pero decir que somos hermanos nos da una vocación por la integración. Right. So I think that it's very important to recognize that to say that we are Latin American, that just unites us on a geographical level. But when we say that we are Latino brothers, then that really unites us on a position of integration. True. Y creemos que esta lucha la tenemos que dar juntos de alguna forma, y sobre todo empezando a difundir las luchas que hacen personalidades como David. And I think that, of course, we have to carry this struggle forward together, especially, first of all, in sharing what is happening with great personalities such as yourself, David. True. No mencionamos todos los cargos que tiene y las funciones que ha desempeñado, porque son muchas. pero creo que al final de cuentas debe haber un registro en uno de estos medios imperialistas como Google. We didn't mention all of the titles and stuff that you would have because we know that there's so many, but we're sure that we can find it somewhere in some Google registry somewhere. But I will also like to mention one other point or issue. That is that we must be very concerned and we must extend our solidarity with the Haitian people, because the Haitian people are suffering and they're struggling and they're suffering because of the high level of exploitation, because both the European forces and North American forces are financing and influencing rebel groups so as to create the kind of conditions that would allow first world nations to invade Haiti and to take advantage of the Haitian people and their resources. And I think we should do whatever it takes to defend the Haitian people, because the Haitian people also open up the avenues for us to gain our independence, our republics, because the Haitian people taught us and show us that we can defeat the imperialist forces and empower our people when the Haitian people developed their independence in 1804.
So I think we have a duty to also defend the Haitian people and to help them during this period so that they can fight their battle against North America imperialism and European imperialism that want to take advantage of the Haitian people. A ver si puedes traducir todo lo que dijo. Sí, más o menos, sí. Bueno, creo que es muy importante de añadir que tenemos que defender al pueblo haitiano. El pueblo haitiano está sufriendo. Están sufriendo ¿por qué? Porque las fuerzas imperialistas norteamericanos y europeos están dando finanzas, financiando a grupos rebeldes para crear una situación de caos dentro del país, para facilitar una invasión dentro del país y aprovechar de los pueblos y aprovechar de los recursos de Haití. Y tenemos un deber a ese país, tenemos un deber a defender ese pueblo. ¿Por qué? Porque son los primeros a mostrarnos que sí es posible de vencer a los imperialistas. Y en todo el Caribe teníamos nuestra independencia después de ese ejemplo grande del pueblo haitiano. Entonces es muy importante de defender al pueblo haitiano, es muy importante de reconocer esa lucha del pueblo de Haití. Yo les quiero agradecer a ambos este tiempo que nos dieron. Creemos que es muy importante difundir las voces del Caribe. Anteriormente, como lo dije en su momento, difundimos ya las voces, una voz de Cuba, esperamos que luego se sumen más, de Puerto Rico, de República Dominicana y de Haití. Hemos estado ya en varias ocasiones en ellos, sabiendo del problema que hay allá. Y recientemente estuvimos también en Trinidad y Tobago contigo, Kandis, y con David Abdullah. Y ahora estamos con David Denny en Barbados. Y vamos a seguir, ahora sí, a ver si podemos lograr la hazaña de poder tener pláticas y charlas con cada una de las voces de izquierda del Caribe, porque creemos que es la forma de poderlos acercar al continente y darles voz aquí y poderlos conocer y difundir la labor pues, que hacen, que es tremenda. Si aquí es difícil, entendemos que allá es mucho, mucho más difícil. Yo les quiero agradecer esto de veras, que tengan muy buenas tardes allá. Dile a David también que le agradezco mucho esta participación, porque sé que está ocupado para poderse prever del huracán. Esperemos que no los afecte en esta ocasión de manera dura, sino realmente que lleve aguas para salir de la crisis, de las escasez de agua que hay ahorita casi, pues también en mi país. So I just want to thank both of you. Thank you, David. And of course, we would have had chats with Puerto Rico, Cuba, Dominican Republic, and of course, Haiti, speaking about this exact same situation. So I want to thank you so that we can know what's happening. And of course, we want to thank you for giving your time, and hopefully that hurricane doesn't affect you, but hopefully it only brings water and addresses scarcity of water that exists. So thank you very much to both of you. Thank you. Thank you also. Thank you. Gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. I see you later. Okay, see you. See you. Ciao, Thank ciao. you for everything. Bye. Bye. Bye-bye.